Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo, es un gusto saludarte. Me encuentro en Barranquilla, Colombia, acompañado del joven evangelista Robinson Castellano, un joven venezolano con una historia que inspira. Acompáñanos en esta transmisión y escuchemos el testimonio de Robinson Castellano, cómo era su vida antes de Cristo, cómo conoció al Señor Jesús y cómo es hoy tu vida en Cristo Jesús. Robinson, cuéntanos, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? Bueno, pastor, mi vida antes de Cristo fue algo un poco cruel, un poco doloroso, porque cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas es algo que siempre vamos a tener un vacío en nuestro corazón. Y yo soy un joven venezolano, nacido en Valencia, estado Carabobo. Estuve un tiempo en Maracaibo, de donde son mis padres, mi papá. A la edad, mi mamá fue cristiana, un hogar cristiano. Mi papá era un alcohólico, pero mi mamá era fiel cristiana y ella siempre me llevaba a la iglesia, pero a mí no me nacía, a mí eso no me llamaba la atención. Mi mamá siempre declaraba una palabra y decía: yo te voy a ver en un altar predicando, te voy a ver en un altar cantando, yo lo voy a ver. A lo que yo cumplo los 10 años de edad, mi mamá fallece, le da un cáncer en la parte de la muela izquierda, le da un cáncer y ella fallece. Ella tenía 42 años de edad, yo era apenas un niño de 10 años y eso fue un golpe doloroso en mi vida, pero yo seguí adelante con mi papá, en manos de mi papá que me ayudaba. Y al año siguiente, el día de mi cumpleaños, a mi papá le da un derrame cerebral y le da 3 infartos. Y eso acabó definitivamente con la vida de mi papá. Y eso fue un golpe muy duro, de que ya un niño de 11 años ya sea huérfano de padre y madre. Es algo muy doloroso. Corrí con la suerte de que mi hermana mayor estuvo conmigo, me llevó a Valencia nuevamente porque ella residenciaba en aquel lugar. Pero ¿qué pasa? Que con mi hermana llevé mucho maltrato, llevé mucho desprecio, mucho dolor, porque había indiferencia con una hermana menor y eran privilegios que le daban a ella que yo no tenía. Y en mí empezó a crecer el odio, el rencor, la amargura en mi vida. Empezó a crecer el odio en mi corazón. Dice que el corazón es como un cofre que guarda todo, el odio, el resentimiento. Y eso fue lo que mi corazón empezó a guardar. Apenas un niño de 12 años. Decido irme a las calles. Me escapé de mi casa, no aguantaba ya tanto sufrir en manos de mi hermana, desprecio. Y yo me fui a la casa, me fui de la casa. Y pastor, cuando yo salgo de mi casa, diagonal, así una cuadra, había un control de drogas y yo empiezo a ir a ese lugar y me empieza a ofrecer el dinero para ayudar a rayar, como allá se le dice, la panela, que es droga, cocaína. Y yo empecé a rayar eso siendo un niño de 12 años y ya los ojos se me estaban abriendo al querer más dinero, porque yo veía como a los demás le pagaban más dinero y yo, como era un niño, me engañaban con cualquier cosa. Y mi ambición fue creciendo por el dinero, que incluso llegué a robarle a ellos mismos un armamento. Me le llevé una pistola y me le fui. Casi me matan por eso, apenas siendo un niño de 12 años. Casi me matan por hacer algo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque en mi familia siempre declararon una palabra de muerte, una palabra de cautividad. Siempre me decían: tú vas a ser un ladrón, tú vas a ser un alcohólico, tú vas a ser un marihuanero, tú vas a ser un drogadicto, tú vas a ser lo peor que pudo tener la familia. Siempre declaraban algo, hasta decían: tú vas a ser un homosexual. Declaraban palabras en mi vida. Y cuando yo decido robar ese día el armamento, en mi mente pasó: verdaderamente yo soy un ladrón, porque mis hermanos me lo decían, porque mis tíos me lo decían, porque mi familia me decían. Y entonces ahí actuó la palabra que ellos declararon en mi vida y me robé ese armamento.
Y a medida de eso, pastores, yo fui evolucionando en la calle, de que ya no solamente me robé ese armamento, sino que empecé a robar celulares. Pastor, y a medida que iba robando celulares, me encompincho con un muchacho, con un amigo, en aquel entonces, si se podía llamar amigo, que supuestamente me iba a ayudar a salir de mi vida económica, de no estar, y ya nos robamos celulares, pastor, sino que ya empezamos a robar motos. Ya nos montamos en una moto a robar motos. Y mi ambición por el dinero fue creciendo, que yo decía que ya el robar motos no alcanza, ya no, vamos a hacer algo más. Y me voy a una banda, y en esa banda empezamos a robar casas, empezamos a desvalijar las casas, a hacer hurtos, meternos en las casas y desvalijarlas todas. Empezamos a hacer extorsiones, empezamos a hacer secuestros, empezamos a cobrar vacunas, pastor. Y todo eso fue evolucionando a causa de una palabra que habían hecho, declarado en mi vida, de que iba a ser algo peor en la sociedad, que iba a ser una zozobra en la calle, iba a ser una escoria. Eso es lo que declaraban en mi vida. Y eso fue lo que fui germinando en mi vida. Esas eran declaraciones que se gestaron en el seno de tu casa. Te creciste escuchando todo ese tipo de expresiones negativas y efectivamente tuvieron eco en tu vida hasta que te convertiste en todo eso que te vinieron declarando en un periodo de tiempo en tu infancia. Así es, pastor. Eso fue germinando, como que esa semilla que sembraron germinó hasta que dio fruto lo que ellos habían sembrado, ellos mismos sembraron en mi vida. Y luego de que yo me empiezo a robar a casa, me empiezo a meter en una pandilla, esa pandilla llamada Los Picures, todavía existe actualmente en Valencia. Yo me empiezo a meter ahí con esa banda, tenía 15 años, con esa banda estoy, y pasa de que nos vamos a robar en una casa. Pastor, a lo que nosotros nos metemos a robar una casa, salimos ganador, nos ganamos mucho dinero, mucha plata en aquel entonces. Y pasa de que nos vamos a una chocita a celebrar de que salimos con dinero de ese lugar. Y en la celebración hubo un joven compañero que me quiso en la zona como estaba drogado, estaba alcoholizado. Él quiso como que apuñalarme, me tiró una puñalada. Yo la pude esquivar y yo en mis manos tenía un armamento. Y sin pensarlo ni nada más, que solamente le hice un disparo. Al yo ver que mis amigos, que yo decía que eran mis amigos en aquel entonces, celebraron eso, en vez de decir qué pasó, por qué lo hiciste, ellos empezaron a celebrar eso. Y eso a mí me motivó, y escuché una voz en mi mente que me decía, mátalo. Y yo con esa misma ansia de sangre me entró como un respiro, un alivio de que yo había hecho eso, pastor, y agarré y le detoné 2 disparos más, que quedó sin vida. Y yo pensé que ellos me iban a juzgar por eso, pero ellos me echaron porra, me alabaron, me enaltecieron ahí en ese lugar. ¿Y qué pasa? De que ellos me llevaron a dar un paso mayor, de que ya no robaba, sino que ya hacía un trabajo de limpieza. En Venezuela se llama limpieza, que es el sicariato. Y me lanzo a ese mundo, pastor, con solo 15 años. Y me lanzo a ese mundo. Ese fue el primer joven que yo asesiné. Pero al pasar de la trayectoria, ya a la edad de 17 años, yo era el 13º más buscado de Valencia. Tu vida había llegado a un nivel de extremo, corrías peligro y muchas personas también estaban corriendo peligro a causa de la maldad que ya operaba dentro de ti, el daño que le estabas haciendo a las personas. Llegaste a un extremo en el que permanecer en Venezuela se volvía para ti un peligro para tu propia vida y también tú mismo eras un peligro para muchas personas ahí. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia maravillosa en la que Dios mostró misericordia por ti, mostró su amor y usó estrategias, como lo ha hecho con todos nosotros, para dar a conocer el amor de Dios, la gracia de Cristo
y ahora tú vives en la comunión del Espíritu Santo. Queremos escuchar ese testimonio, cómo llegó Cristo a tu vida y lo cambió todo. Amén, pastor. Fue algo maravilloso. En sí ya el Señor me estaba llamando muchas veces desde niño, porque mi mamá era cristiana, como lo dije en principio, pero la palabra dice que Dios llama con lazos de amor y lazos de dolor. A mí me llamó con lazos de dolor. ¿Por qué me llamó con lazos de dolor? Porque yo me decido alejar de todas esas cosas porque conozco una muchacha, ella queda embarazada y yo no quiero que mi hijo crezca con ese pensamiento de que su papá era un asesino, de que su papá era un alcohólico, un drogadicto, un ladrón, que era X cosa, era daño para la sociedad. Yo no quería que mi hijo naciera así, con ese pensamiento. Y yo decidí cambiar. Empiezo a trabajar, busqué un empleo, empiezo a trabajar. Pero ¿qué pasa? Entró el enemigo a través de un hermano que yo tenía. Él falleció, lo mataron hace 18 días exactamente. Y gracias que Dios lo usó a él. No puedo decir gracias porque fue algo que sucedió doloroso para mi vida. Pero él era un drogadicto, un alcohólico. Y en medio del alcohol y la droga, él fue a buscar problemas con un grupo de muchachos con un machete. Y resulta ser que con el mismo machete que él iba a golpear aquello, fue agredido él, fue golpeado él. Y yo cuando llego de mi trabajo y lo consigo así, es algo que mi corazón se arrugó, se presionó, sentí un dolor en el pecho. Y yo dije, esto me lo tienen que pagar. Empezó a revivir aquel pasado que yo quería cambiar, que mi hijo no conociera. Y yo voy en contra de ese muchacho. Dios estaba usando a tu hijo como un factor muy importante para que tú tomaras decisiones de cambio para mejorar. Pero el enemigo también utilizó la circunstancia de tu hermano para revivir en ti o apagar esa iniciativa de querer cambiar. Entonces, esa voluntad que nace de cambiar a causa de tu hijo se disipa a raíz del accidente que tu hermano tiene con los muchachos con los que él tenía problemas. Sí, pastor, eso fue lo que me hizo estar aquí en este lugar hoy en día en Colombia, porque yo voy con acción de venganza a lo que le hicieron eso a mi hermano. Busco un armamento, mi moto, yo tenía mi moto, yo voy en contra de ese muchacho y me lo encuentro así, él sentado, y yo detoné 3 disparos a él, acabé con su vida. Su papá era comisario del CPC. El PTJ es un cuerpo policial muy fuerte allá en Venezuela, podría decir que uno de los más fuertes, y él era hijo de él, era la policía también. Y pasa lo siguiente, de que yo me vengo yo llegué aquí a Barranquilla. Mi estadía era estar 3 días aquí en Barranquilla y llegar a Perú. Pero pasa que Dios tenía algo planeado para mi vida aquí en este lugar, porque a los 3 días que ocurre me llama mi tía y me dice, Robinson, ¿tú estás viajando? Y yo le digo, no, tía, ¿qué pasó? Porque ya no puedes viajar. Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué ya no puedes viajar? El papá te metió por la Interpol. La Interpol es una fuerza de policía internacional que no te deja salir a otro país. No te deja salir ni entrar de otro país, ya te tienes que quedar ahí. Y yo ya me había acabado todo el dinero que me había traído, nada más tenía solamente los pasajes. Pero el Señor usó a un muchacho venezolano también. Él vendía peto aquí en Colombia, quizás muchos no conocen el peto, pero es algo muy delicioso que hacen aquí en Colombia. Él me dice, si quieres sobrevivir aquí, hay una carretilla, vete a vender peto. Y yo dije en mí, yo tanto dinero que tenía en aquel lugar y vengo a mendigar aquí. Fueron mis palabras, pastor. Y yo fui y empecé a vender peto. Mi ruta era pasar todos los días por el enfrente de la iglesia, pero la ruta mía pasaba casi a las 9 de la noche, cuando ya el servicio se había terminado. Nunca me encontraba con un culto, siempre cuando ya se había terminado. Pero el Señor viene tratando conmigo y me muestra en sueños que a las 7 de la noche, 8 de la noche, me atropellaba un bus. Y yo
salí a vender peto con eso, con lo que había soñado. Y a lo que iban a ser las 8 de la noche, yo digo, yo no me voy a meter por la vía, voy a retornar. Me metí más temprano por la ruta de la iglesia y resulta que cuando yo paso está predicando un siervo, ya no había terminado el culto, sino que pasé más temprano. El propósito de Dios que había, que el joven estaba predicando, un joven venezolano también, que hoy en día está en Estados Unidos, es un hombre de Dios. Yo a lo que estoy pasando enfrente de la iglesia pasó algo extraordinario, que las 3 llantas de la carretilla donde yo estaba, de la carreta, quedaron automáticamente vacías. Y yo dije, bueno, ¿ahora cómo hago? Apenas yo voy a revisar que las llantas están vacías, los neumáticos, el predicador me dice, joven, ven acá. Yo me acerco, yo dije que ya no voy a salir a vender porque estoy accidentado, voy a ver. Yo pasé a donde está el predicador y el predicador me narró mi vida sin conocerme, me narró todo lo que yo había hecho. O sea, tú en ese momento estabas en ruta laboral, en ruta de trabajo. Un compatriota tuyo de Venezuela es el instrumento que Dios utiliza para que tú conozcas a Jesús. O sea, tú te quedas estacionado frente a la iglesia y no te queda más opción que entrar a la iglesia y escuchar el mensaje, el llamado que Dios tiene para ti. Amén. Él me llama y me dice, así te dice el Señor, y me empieza a contar él mi propia vida sin conocerme. Entonces yo caí en rodillas, en llanto, yo sentí que algo se despojó de mi vida, se arrancó completamente. Y desde ese día yo dije, yo le tengo que servir a Dios. Desde ese día yo no esperé más días, desde ese día que el Señor me hizo el llamado, yo entendí que Él me estaba llamando ya y era momento de que Él terminara el propósito en mi vida. Y desde ese día yo empecé a ir a la iglesia y el Señor viene y me da una palabra y me dice, tú vas a hacer columna en ese lugar, tú vas a ayudar a esa pastora en ese lugar. Yo no conocía a la pastora, amado pastor, y pasa lo siguiente de que yo le digo esas palabras que yo escuché audibles, porque fue el mismo Dios que me habló, y yo le dije estas palabras a la pastora. El Señor me dijo que yo me tenía que quedar. La pastora no me conocía, pensó que yo era... Hoy en día ella me dice, yo pensaba que tú estabas loco, yo pensaba que era lo que era tuya, como un extraño va a venir, pero hoy en día soy una columna. Ese fue el momento en el que tú le entregas tu vida a Cristo, donde todo cambia y comienza para ti el nuevo nacimiento, tu nueva vida en Cristo. Cuéntame hoy, ¿cómo es tu vida en Cristo? Amén, amén. Verdaderamente es extraordinaria, porque la vida en Cristo es extraordinaria. Hoy en día soy un evangelista, soy pastor de jóvenes, líder de alabanza, y tengo claro para qué Dios me llamó, y es para ir a pregonar su palabra, a predicar su palabra, y es lo que hoy en día Dios ha hecho en mi vida, de que me ha llevado a otros lugares a predicar, me ha usado hasta en la radio para predicar, me ha abierto puertas para predicar. Hoy en día, de lo que el asesino que llamaban en aquel entonces, o el problemático que llamaban en aquel entonces, el viejo hombre ya no existía, sino que ahora existe un hombre, un evangelista que tiene el avivamiento de Dios, que puede provocar que Dios descienda en un lugar, que puede dar a conocer de que hay un Dios que cambia, que transforma, que hay un Dios que te cambia la vida radicalmente. Robinson, estoy muy agradecido contigo por este tiempo que nos has dedicado para contarnos tu historia, cómo era tu vida antes de Cristo, toda esa tristeza, toda esa vida negativa que pasaste y cómo el Señor usó diferentes medios para traerte a su amor, a la gracia de Cristo y a la comunión del Espíritu Santo. Quiero hacer una oración y acompáñame en esta oración, Robinson, por todos aquellos jóvenes venezolanos, sudamericanos, centroamericanos, todos los jóvenes norteamericanos y de las naciones que al igual que tú se encuentran en un abismo, en una situación difícil. Tu historia es muy inspiradora y sé que Dios va a usar este resumen de tu vida para transformar la vida de cientos de jóvenes. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos. Gracias. Este es un momento muy especial, Señor,
Así es, Hemos Padre. escuchado lo que tú has hecho en la vida de Robinson. Así es, Padre. Gracias. Y al igual que Robinson, hay cientos de jóvenes en el mundo muertos en delitos y pecados, Así es. hundidos en el mal, en vicios, dañando su vida y dañando a quien no Así es. merece recibir un daño o un mal de parte de ellos, Señor. Te pido que tu amor sea manifestado a la vida de esos En el nombre jóvenes de Jesús, Padre. y que la gracia de Por el Cristo poder de la los palabra, alcance. por el poder de la Querido palabra. Espíritu Santo, permite que todos esos jóvenes que hoy son tinieblas, Así es. que hoy hacen daño, en un tiempo no muy lejano, se conviertan a Cristo Jesús, En el nuestro nombre de Señor y Jesús, por Salvador, el poder de la palabra. experimenten el nuevo nacimiento Así es. y a través del ministerio de la iglesia reciban el discipulado para En el nombre de servir Jesús. a nuestro Señor Jesús. Así es. En el nombre de Cristo, amén y amén. Dios te bendiga, mi querido hermano. Gracias por estar muy atento a esta historia que inspira. Dios te bendiga.